Mohammed bin Abd bin Laden no era un hombre cualquiera en Arabia Saudí. Era el constructor del reino, el hombre que había levantado palacios para la familia real y había pavimentado las carreteras que conectaban las ciudades santas. Cuando murió en un accidente aéreo en 1967, dejó atrás una fortuna estimada en 11.000 millones de dólares y 54 hijos de múltiples esposas. Entre ellos, un niño de 10 años llamado Osama bin Mohammed bin Abd bin Laden había nacido el 10 de marzo de 1957 en Riad, hijo de Alia Ghanem, una siria que era la 10ª esposa de Mohammed bin Laden. Desde pequeño, Osama fue diferente a sus hermanos. Mientras ellos se adaptaban fácilmente al lujo y la vida occidental que su fortuna les permitía, él mostraba una seriedad y religiosidad que llamaba la atención incluso en una familia conservadora. A los 13 años, después de la muerte de su padre, Osama comenzó a frecuentar las mezquitas de Jeddah con una devoción que preocupaba a su familia. No era simplemente piedad adolescente, había algo más profundo, una búsqueda de propósito que el dinero familiar no podía satisfacer. Sus hermanos recuerdan que mientras ellos disfrutaban de vacaciones en Europa y Estados Unidos, Osama prefería quedarse en Arabia Saudí, estudiando el Corán y escuchando a los predicadores más radicales. En la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah, donde estudió Administración de Empresas e Ingeniería Civil, Osama conoció a Abdullah Azzam, un clérigo palestino que se convertiría en su mentor ideológico. Azzam predicaba sobre el deber religioso de luchar por tierras musulmanas ocupadas, una idea que resonó profundamente en el joven millonario. Era 1979, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El 24 de diciembre de 1979, tanques soviéticos cruzaron la frontera hacia Afganistán. Para el mundo occidental, era otro movimiento en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Para Osama bin Laden, de 22 años, era una llamada divina que no podía ignorar. Mientras sus hermanos expandían el imperio familiar de construcción, Osama liquidó su parte de la herencia paterna, unos 25 millones de dólares, y se dirigió a Pakistán. No fue como un combatiente más, llegó como un príncipe árabe con recursos ilimitados y una misión que consideraba sagrada. Estableció su base en Peshawar, la ciudad fronteriza que se había convertido en el centro de operaciones para los muyahidines que luchaban contra los soviéticos. Lo que encontró en Afganistán transformó al joven millonario para siempre. Las montañas de Hindú Kush no eran los desiertos familiares de Arabia. Aquí, en cuevas heladas y valles traicioneros, Osama bin Laden descubrió una versión de sí mismo que nunca había conocido. No era solo el dinero lo que lo hacía valioso para la causa, era su capacidad para organizar, su visión estratégica y, sobre todo, su absoluta convicción. Financió campos de entrenamiento, compró armas y equipos, y estableció una red de casas seguras que se extendía desde Pakistán hasta las profundidades de Afganistán. Pero más importante que el dinero era su presencia física en el campo de batalla. A diferencia de otros financiadores árabes que enviaban cheques desde la comodidad de sus palacios, Bin Laden dormía en las mismas cuevas que sus combatientes, comía la misma comida escasa y enfrentaba los mismos bombardeos soviéticos. Los muyahidines afganos, inicialmente escépticos de este príncipe árabe, pronto comenzaron a respetarlo. Había algo en su devoción absoluta, en su disposición a renunciar a una vida de lujo por una existencia de privaciones, que los impresionaba profundamente. No era carisma en el sentido tradicional, Bin Laden era callado, casi tímido en las conversaciones personales. Era algo más, una certeza inquebrantable de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En 1984, junto con Abdullah Azzam, fundó Maktab al-Khidamat, la Oficina de Servicios, una organización que reclutaba y entrenaba combatientes árabes para la guerra afgana. Era, sin saberlo, el embrión de lo que después se convertiría en Al-Qaeda. La victoria sobre los soviéticos en 1989 debería haber sido el final de la historia para Osama bin Laden. Los invasores habían sido expulsados, la Jihad había triunfado, y el joven que había llegado a Afganistán como un idealista millonario había demostrado que Dios estaba de su lado. Pero para Bin Laden, la guerra de Afganistán había sido solo el prólogo de una historia mucho más ambiciosa. Al regresar a Arabia Saudí, Bin Laden no era el mismo hombre que había partido 10 años antes. La experiencia de la guerra lo había endurecido, pero también le había dado algo más peligroso, la certeza absoluta de que podía derrotar a cualquier superpotencia si tenía fe suficiente y la estrategia correcta. Su relación con la familia real saudí, siempre tensa debido a su radicalismo religioso, se deterioró completamente cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990. Bin Laden se ofreció a defender el reino con sus muyahidines veteranos, pero la familia real prefirió la protección de 500.000 de soldados estadounidenses. Para Bin Laden,
Fue una traición imperdonable, tierra sagrada siendo profanada por infieles cuando él podía haberla defendido con verdaderos creyentes. Expulsado de Arabia Saudí, Bin Laden se estableció en Sudán en 1991, invitado por el régimen islamista de Omar al-Bashir. Aquí, lejos de las miradas occidentales, comenzó a construir lo que sería su obra maestra, Al-Qaeda, la base en árabe, una red terrorista internacional como el mundo nunca había visto en las afueras de Jartum. Estableció campos de entrenamiento donde veteranos de Afganistán enseñaban a nuevos reclutas no solo a luchar, sino a pensar como él pensaba. Bin Laden había aprendido una lección crucial en Afganistán: la guerra moderna no se ganaba solo con armas, sino con ideas. Y su idea era simple pero revolucionaria. Estados Unidos, la superpotencia aparentemente invencible, podía ser derrotada si se la atacaba donde más dolía. Mientras construía su red terrorista, Bin Laden también expandía sus negocios legítimos en Sudán. Construyó carreteras, estableció granjas y operaba empresas de construcción, todo mientras planificaba atentados que conmocionarían al mundo. Era una doble vida perfecta, el empresario respetable durante el día, el arquitecto del terror durante la noche. En 1995, bajo presión internacional, Sudán le pidió que se fuera. Bin Laden regresó a Afganistán, pero ya no era el joven idealista de los años 80. Era el líder de una organización con células en docenas de países, con cientos de operativos entrenados y con una visión clara de cómo llevar la guerra al corazón del imperio americano. El 23 de febrero de 1998, en una cueva de las montañas de Afganistán, Osama Bin Laden firmó un documento que cambiaría el mundo para siempre. Titulado Declaración del Frente Islámico Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados, era, en efecto, una declaración de guerra contra Estados Unidos y sus aliados. El documento, publicado en el diario londinense Al-Quds Al-Arabi, no era la divagación de un fanático aislado. Era un manifiesto cuidadosamente construido que revelaba la mente estratégica que Bin Laden había desarrollado durante 2 décadas de guerra y planificación. En él, no solo declaraba que matar americanos y sus aliados era un deber individual para todo musulmán, sino que explicaba su lógica con una claridad que debería haber aterrorizado a los analistas occidentales. Para Bin Laden, Estados Unidos no era simplemente otro enemigo, era el obstáculo principal para el establecimiento de un califato islámico mundial. Su presencia en tierra sagrada saudí, su apoyo a Israel, sus intervenciones en países musulmanes, todo esto no eran acciones políticas separadas, sino partes de una conspiración coordinada para humillar al Islam. Pero lo más peligroso del manifiesto no era su retórica antiamericana, sino su estrategia. Bin Laden había estudiado cuidadosamente la historia de las superpotencias derrotadas. Los soviéticos habían colapsado no por una invasión extranjera, sino por la sangría económica de guerras prolongadas y costosas. Estados Unidos, razonaba Bin Laden, podía ser derrotado de la misma manera, mediante una serie de ataques espectaculares que obligaran a los americanos a gastar billones de dólares en seguridad y guerras, hasta que su economía colapsará bajo el peso de su propio imperio. En las montañas de Afganistán, rodeado por un puñado de seguidores leales, Bin Laden comenzó a planificar una serie de ataques que probarían su teoría. El primero sería un ensayo general, los atentados simultáneos contra las embajadas americanas en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. Las explosiones mataron a 224 personas e hirieron a más de 4,000. Para el mundo, fue un acto de terrorismo bárbaro e incomprensible. Para Bin Laden, fue la prueba de que su estrategia funcionaba. Estados Unidos respondió exactamente como él había predicho: bombardeos con misiles crucero contra campos de entrenamiento en Afganistán y una fábrica farmacéutica en Sudán, ataques que costaron millones de dólares pero que no dañaron significativamente a Al-Qaeda. 2 años después, el 12 de octubre de 2000, un pequeño bote cargado de explosivos se acercó al destructor USS Cole mientras repostaba en el puerto de Adén, Yemen. La explosión mató a 17 marineros americanos y casi hundió uno de los buques de guerra más avanzados del mundo. El costo total del ataque para Al-Qaeda, menos de $10,000. El costo para Estados Unidos, $250 millones en reparaciones, sin contar el daño a la moral militar y la credibilidad internacional. Pero estos ataques, por devastadores que fueran, eran solo preparativos para lo que Bin Laden consideraba su obra maestra: un ataque tan espectacular, tan imposible de ignorar, que obligaría a Estados Unidos a responder exactamente como él quería que respondiera. La mañana del 11 de septiembre de 2001,
Osama Bin Laden se despertó en una cueva de las montañas de Afganistán sabiendo que, en pocas horas, se convertiría en el hombre más buscado del mundo. Durante 3 años, había supervisado personalmente cada detalle de lo que él llamaba el avión noble, una operación que requería una precisión que rivalizaba con las campañas militares más complejas de la historia. Los 19 secuestradores habían sido elegidos cuidadosamente de entre miles de candidatos. No eran fanáticos descontrolados, sino operativos disciplinados que habían vivido en Estados Unidos durante meses, algunos durante años, estudiando el país que estaban destinados a atacar. Mohamed Atta, el líder operacional, era un arquitecto egipcio con una maestría de una universidad alemana. Hani Anjour había tomado lecciones de vuelo en Arizona. Marwan Alsey había estudiado en Hamburgo. Eran, en muchos sentidos, productos de la globalización que Bin Laden despreciaba pero que había aprendido a explotar. El plan era de una simplicidad elegante que ocultaba años de preparación meticulosa. 4 aviones, 4 objetivos, máximo impacto psicológico y mediático. Las Torres Gemelas representaban el poder económico americano. El Pentágono, su poder militar. El Capitolio, su poder político. Era un ataque diseñado no solo para matar, sino para transmitir un mensaje imposible de malinterpretar. Estados Unidos, a pesar de todo su poder, era vulnerable. A las 8:46 de la mañana, hora del este, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. En su cueva afgana, Bin Laden y sus lugartenientes se reunieron alrededor de una radio de onda corta, escuchando las primeras noticias confusas que llegaban de Nueva York. 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur, y el mundo entendió que no había sido un accidente. Lo que siguió superó incluso las expectativas más optimistas de Bin Laden. Las torres, diseñadas para resistir el impacto de un avión comercial, colapsaron en cuestión de horas, llevándose consigo casi 3,000 vidas y creando imágenes que se repetirían en las pantallas de televisión de todo el mundo durante décadas. El vuelo 77 impactó el Pentágono, demostrando que ni siquiera el centro de comando militar más seguro del mundo estaba a salvo. Solo el vuelo 93, estrellado en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros se rebelaran contra los secuestradores, no alcanzó su objetivo. Pero para Bin Laden, el éxito del 11 de septiembre no se medía solo en muertos o edificios destruidos. Se medía en la respuesta americana que estaba seguro de que vendría. Estados Unidos haría exactamente lo que él quería. Invadiría países musulmanes, gastaría billones de dólares en guerras interminables, y se convertiría en el opresor que Bin Laden había estado describiendo durante años. Esa noche, mientras las Torres Gemelas aún humeaban y el mundo trataba de entender lo que había ocurrido, Bin Laden grabó un vídeo que no sería transmitido hasta semanas después. En él, con una calma escalofriante, explicaba que los ataques eran solo el comienzo de una guerra que duraría generaciones. Después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden se convirtió oficialmente en el hombre más buscado del planeta. El presidente George W. Bush lo quería vivo o muerto, y pronto los bombarderos B-52 comenzaron a surcar los cielos afganos, descargando toneladas de explosivos en las montañas donde se creía que se escondía el líder de Al-Qaeda. Pero Bin Laden había aprendido las lecciones de 10 años de guerra contra los soviéticos. Las montañas de Afganistán no eran simplemente su refugio, eran su fortaleza. Conocía cada cueva, cada sendero, cada escondite en un territorio que se extendía por miles de kilómetros cuadrados de terreno imposible. En noviembre de 2001, las fuerzas americanas y sus aliados de la Alianza del Norte rastrearon a Bin Laden hasta las montañas de Tora Bora, un complejo de cuevas naturales y túneles construidos durante la Guerra Soviética. Era aquí, en estas cuevas heladas a 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde Bin Laden había planeado el 11 de septiembre. Era aquí donde haría su última resistencia. Durante 2 semanas, las montañas de Tora Bora se convirtieron en el escenario de la búsqueda más intensa en la historia militar moderna. Bombarderos estadounidenses descargaron 700,000 libras de explosivos en un área de apenas unos kilómetros cuadrados. Fuerzas especiales americanas y británicas, equipadas con la tecnología más avanzada del mundo, peinaron cada cueva y cada túnel. Pero Bin Laden se había desvanecido como un fantasma. Los interrogatorios posteriores revelaron que había escapado a pie, probablemente a caballo, cruzando hacia las áreas tribales de Pakistán en una de las noches de bombardeo más intenso. Llevaba consigo solo lo esencial,
algunos guardaespaldas leales, equipos de comunicación básicos, y las grabaciones de vídeo que había preparado para enviar mensajes al mundo durante los años de clandestinidad que sabía que le esperaban. Su fuga de Tora Bora no fue solo una demostración de supervivencia, fue una declaración. Bin Laden estaba diciéndole al mundo que Estados Unidos, con todo su poder militar y tecnología, no podía capturar a un solo hombre en las montañas de Afganistán. Era exactamente el mensaje que quería enviar, que la superpotencia americana era un gigante con pies de barro. Durante los años siguientes, Bin Laden se convirtió en una leyenda urbana viviente. Aparecía en vídeos granulados transmitidos por Al Jazeera, siempre en ubicaciones imposibles de rastrear, siempre con mensajes que demostraban que seguía vivo y en control de Al-Qaeda. Algunos vídeos lo mostraban en cuevas, otros en casas anónimas, algunos en estudios que podrían haber estado en cualquier parte del mundo. La búsqueda de Bin Laden se convirtió en una obsesión nacional americana. Se ofrecieron recompensas de $25 millones por información que llevara a su captura. Se establecieron equipos especializados en inteligencia humana y electrónica dedicados exclusivamente a encontrarlo. Se gastaron miles de millones de dólares en la operación de búsqueda más costosa de la historia. Pero Bin Laden parecía siempre estar un paso adelante. Había aprendido a comunicarse sin teléfonos celulares o internet, usando una red de mensajeros humanos que podían tardar semanas en entregar un solo mensaje. Había desarrollado un sistema de seguridad operacional tan riguroso que incluso sus lugartenientes más cercanos no sabían dónde estaba en un momento dado. Entre 2001 y 2011, Osama Bin Laden vivió como el fugitivo más famoso del mundo, pero también como un prisionero de su propia leyenda. Los años de esconderse habían transformado al hombre que una vez caminó abiertamente por los campos de batalla de Afganistán en una figura casi mítica que existía más en vídeos granulados y grabaciones de audio que en la realidad física. Durante estos años, Bin Laden estableció una rutina que era, paradójicamente, tanto monástica como operacionalmente sofisticada. Se movía constantemente, nunca permaneciendo en el mismo lugar por más de unos pocos meses. Sus refugios eran típicamente casas anónimas en áreas urbanas de Pakistán, lugares donde podía mezclarse con la población local sin llamar la atención. Su día comenzaba antes del amanecer con oraciones, seguidas por horas de lectura del Corán y textos religiosos. Pero la mayor parte de su tiempo la dedicaba a lo que él consideraba su trabajo más importante, mantener Al-Qaeda como una organización operacional a pesar de la presión militar constante. Esto requería una disciplina y atención al detalle que pocos líderes terroristas habían demostrado antes. Bin Laden se había convertido en un CEO del terror, gestionando una organización global desde escondites que cambiaban constantemente. Comunicarse con sus lugartenientes requería un sistema de seguridad operacional que había desarrollado durante años de ser perseguido. Los mensajes se escribían en computadoras que nunca se conectaban a Internet. Se transferían a memorias USB que eran llevadas por mensajeros de confianza a través de rutas que podían tomar semanas. Las respuestas seguían el mismo proceso en reversa. Este sistema, aunque lento, era prácticamente imposible de interceptar. Mientras las agencias de inteligencia occidentales monitoreaban comunicaciones electrónicas en todo el mundo, Bin Laden había regresado a métodos de comunicación que no habían cambiado sustancialmente desde la época medieval. Pero el aislamiento tenía un costo personal que pocos conocían. Los vídeos de propaganda mostraban a un Bin Laden sereno y controlado, pero la realidad era más compleja. Sufría de problemas renales crónicos que requerían tratamiento médico que rara vez podía obtener. Se había vuelto dependiente de un pequeño círculo de familiares y guardaespaldas cuya lealtad era absoluta pero cuya compañía limitada lo había convertido en una figura cada vez más aislada del mundo que trataba de transformar. Sus esposas e hijos, que habían elegido compartir su vida en la clandestinidad, vivían en condiciones que contrastaban dramáticamente con la riqueza que Bin Laden había conocido en su juventud. Eran prisioneros voluntarios de la guerra que él había declarado, confinados a cuartos cerrados y vidas de anonimato absoluto. Durante estos años, Bin Laden también evolucionó como estratega. Los ataques espectaculares como el 11 de septiembre habían logrado su objetivo de atraer a Estados Unidos a guerras costosas en Afganistán e Irak, pero también habían resultado en una represión masiva contra Al-Qaeda que había decimado la organización original. Su nueva estrategia era más sutil pero potencialmente más devastadora. En lugar de planificar ataques centralizados, comenzó a promover lo que él llamaba yihad individual, ataques de lobos solitarios realizados por simpatizantes que nunca habían tenido contacto directo con Al-Qaeda.
Estos ataques, aunque menores en escala, eran prácticamente imposibles de prevenir y creaban un clima de terror constante que ninguna medida de seguridad podía eliminar completamente. En 2005, después de años moviéndose constantemente entre refugios temporales, Osama Bin Laden tomó una decisión que parecía contradecir todo lo que había aprendido sobre seguridad operacional. Se estableció en una ubicación permanente. La casa que eligió estaba en Abbottabad, una ciudad garrison pakistaní a solo 35 millas de Islamabad, la capital del país. La elección de Abbottabad no fue accidental. Era una ciudad con una significativa presencia militar pakistaní, hogar de la academia militar más prestigiosa del país. Era, paradójicamente, uno de los últimos lugares donde las fuerzas de seguridad buscarían al terrorista más buscado del mundo. Bin Laden había aprendido que a veces el mejor escondite está a plena vista. La casa misma era una fortaleza discreta. Construida especialmente para él por Ibrahim Saeed Ahmed, uno de sus mensajeros más confiables, tenía muros de concreto de 12 a 18 pies de altura coronados con alambre de púas. No tenía conexión telefónica o de internet. Las ventanas del tercer piso, donde Bin Laden pasaba la mayor parte de su tiempo, estaban diseñadas para que nadie pudiera ver hacia adentro o hacia afuera. Aquí, en esta prisión autoimpuesta, Bin Laden vivió durante casi 6 años la vida de un recluso voluntario. Su mundo se había reducido a unos pocos cuartos donde pasaba sus días leyendo, escribiendo y planificando operaciones que otros ejecutarían. Sus únicas compañías constantes eran sus 3 esposas, varios de sus hijos, y 2 familias pakistaníes que actuaban como sus guardianes y mensajeros. La rutina diaria de Bin Laden en Abbottabad era espartana pero estructurada. Se despertaba antes del amanecer para las oraciones matutinas, después de las cuales leía noticias internacionales en una computadora desconectada de Internet. Pasaba horas escribiendo notas y mensajes para la red de Al-Qaeda, documentos que serían transferidos manualmente por mensajeros a destinos en todo el mundo. Sus ejercicios físicos consistían en caminar en el pequeño jardín interno de la casa, siempre cuidándose de permanecer fuera de la vista de cualquier observador externo. Sus comidas eran simples, preparadas por sus esposas con ingredientes que los mensajeros compraban en mercados locales. Pero lo más notable de estos años en Abbottabad fue cómo Bin Laden mantuvo su influencia operacional a pesar de su aislamiento físico. A través de su red de mensajeros, continuó dirigiendo operaciones de Al-Qaeda en todo el mundo. Los documentos encontrados después de su muerte revelaron que había estado involucrado en la planificación de ataques en Europa, supervisando el reclutamiento de nuevos operativos y desarrollando nuevas estrategias para lo que él veía como una guerra generacional contra Occidente. Era, en muchos sentidos, el trabajo de su vida llevado a su conclusión lógica. El joven millonario que había renunciado a una vida de lujo para luchar en las montañas de Afganistán se había convertido en un asceta revolucionario, dedicando cada momento de su existencia a una causa que consideraba más importante que su propia vida. Pero esta dedicación absoluta también contenía las semillas de su destrucción. El sistema de mensajeros que había desarrollado para mantener la seguridad operacional también creaba patrones de comportamiento que, con suficiente tiempo y recursos, podían ser detectados y rastreados por las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo. La operación que finalmente localizaría a Osama Bin Laden comenzó no con tecnología avanzada o espionaje satelital, sino con una técnica tan antigua como la guerra misma: seguir el dinero y los mensajeros. En 2007, interrogadores americanos en Guantánamo obtuvieron de un detenido de Al-Qaeda una información que parecía insignificante: el nombre de confianza de uno de los mensajeros más confiables de Bin Laden. Ibrahim Saeed Ahmed era conocido dentro de Al-Qaeda simplemente como Abu Ahmed al-Kuwaiti, Abu Ahmed el-Kuwaiti. Durante años, este nombre apareció repetidamente en interrogatorios de operativos capturados de Al-Qaeda, siempre en el contexto de alguien muy cercano al liderazgo de la organización. Pero al-Kuwaiti parecía no existir, no había registros de él en bases de datos de inteligencia, no había fotografías, no había historial conocido. La CIA desarrolló lo que internamente llamaron la teoría del mensajero. Bin Laden, dado su obsesión con la seguridad operacional, tendría que depender de un número muy pequeño de individuos de confianza absoluta para mantenerse conectado con Al-Qaeda. Si podían identificar y rastrear a estos mensajeros, eventualmente los llevarían a Bin Laden. En 2010, después de años de búsqueda, los analistas de la CIA finalmente identificaron el verdadero nombre de al-Kuwaiti y localizaron a su familia en Kuwait. A través de una operación de vigilancia que duró meses, rastrearon sus comunicaciones hasta que, en agosto de 2010,
Lo siguieron hasta una llamada telefónica realizada desde las afueras de Abbottabad, Pakistán. La llamada duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente. Las computadoras de la NSA triangularon la ubicación aproximada, y dentro de días, drones estadounidenses equipados con cámaras de alta resolución comenzaron a sobrevolar discretamente el área. Lo que encontraron era intrigante, una casa grande e inusual, con muros excepcionalmente altos y medidas de seguridad que parecían desproporcionadas para el vecindario de clase media donde estaba ubicada. Más intrigante aún, los residentes de la casa parecían tomar precauciones extraordinarias para evitar ser vistos desde el aire. Durante meses, equipos de análisis de la CIA estudiaron cada detalle de la casa y sus ocupantes. Identificaron a Al-Kuwaiti y su hermano como residentes confirmados. Identificaron a una tercera familia que incluía varias mujeres y niños. Pero había algo más. Ocasionalmente, las cámaras captaban la figura de un hombre alto que caminaba en el jardín interno de la casa, siempre cuidándose de permanecer fuera de la vista directa. Este hombre, al que internamente llamaron el paseante, tenía aproximadamente la altura correcta para ser Bin Laden. Sus patrones de movimiento sugerían a alguien que estaba siendo extremadamente cuidadoso de no ser observado desde arriba. Pero las imágenes nunca fueron lo suficientemente claras para una identificación positiva. En enero de 2011, Leon Panetta, entonces director de la CIA, informó al presidente Obama que tenían lo que consideraban la mejor pista sobre la ubicación de Bin Laden desde Tora Bora. La evaluación de la agencia era que había entre 60 y 80% de probabilidad de que Bin Laden estuviera en la casa de Abbottabad. El 29 de abril de 2011, el presidente Barack Obama autorizó la operación Neptune Spear, el asalto que tenía como objetivo capturar o matar a Osama Bin Laden. La operación sería ejecutada por el Equipo de Desarrollo Naval Especial de Guerra de Estados Unidos 6, más conocido como SEAL-TEAM 6, la unidad de operaciones especiales más élite del ejército estadounidense. El plan era de una complejidad que reflejaba tanto la importancia del objetivo como los riesgos de la operación. 2 helicópteros Stealth Black Hawk, modificados para evitar la detección por radar, volarían desde una base secreta en Afganistán hasta Abbottabad, una distancia de más de 160 millas a través de territorio pakistaní hostil. Los 24 SEALs a bordo de los helicópteros habían entrenado durante semanas en una réplica exacta de la casa de Bin Laden, construida en una instalación militar secreta en Carolina del Norte. Conocían cada cuarto, cada puerta, cada posible ruta de escape. Habían practicado la operación docenas de veces hasta que cada movimiento era instintivo. A las 11 de la noche del 1 de mayo de 2011, hora de Pakistán, los helicópteros cruzaron la frontera afgano-pakistaní. Volando a baja altura para evitar la detección por radar, siguieron rutas cuidadosamente planeadas que los mantuvieron lejos de bases militares pakistaníes y centros de población. En Washington, el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional se habían reunido en la Situation Room de la Casa Blanca para monitorear la operación en tiempo real. A través de cámaras instaladas en los helicópteros y drones que sobrevolaban el área, podían ver exactamente lo que estaba sucediendo a 7,000 millas de distancia. A las 12:30 de la noche, los helicópteros llegaron a Abbottabad. El primer Black Hawk debía aterrizar en el jardín interno de la casa, pero algo salió mal. El helicóptero, posiblemente afectado por corrientes de aire caliente que se elevaban desde los muros de concreto, perdió sustentación y se estrelló contra uno de los muros del complejo. El piloto logró un aterrizaje de emergencia que salvó las vidas de todos a bordo, pero el helicóptero quedó inoperativo. El segundo helicóptero, viendo lo que había ocurrido, cambió inmediatamente de plan y aterrizó fuera de los muros del complejo. En segundos, los SEALs estaban en el suelo, adaptándose instantáneamente a una situación que no habían ensayado dentro de la casa. El sonido del helicóptero estrellándose había despertado a todos los ocupantes. Bin Laden, que dormía en el tercer piso con su esposa más joven, Amal Ahmed Abdul Fattah, sabía inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Durante años había visualizado este momento, había preparado a su familia para la posibilidad de que eventualmente lo encontrarían. Los SEALs volaron la puerta principal con explosivos y entraron en la casa. Su objetivo era claro, llegar al tercer piso lo más rápido posible, donde la inteligencia sugería que encontrarían a Bin Laden. Pero primero tenían que asegurar los pisos inferiores, neutralizando cualquier amenaza y verificando que no había bombas o trampas. En el primer piso encontraron a Ibrahim Saeed Ahmed, el mensajero cuyo rastreo había llevado a la operación. Armado con una K-47, Ahmed se resistió y fue abatido junto con su esposa,
que según los SEALS intentó usarla como escudo humano. En el segundo piso, los comandos encontraron a Khalid bin Laden, uno de los hijos de Osama, de 23 años. Khalid había sido educado en la cultura de resistencia de su padre y eligió luchar en lugar de rendirse. Fue abatido cuando los SEALS subían las escaleras hacia el tercer piso. Para este momento, habían pasado menos de 10 minutos desde el inicio de la operación. En el tercer piso, Bin Laden había tenido tiempo suficiente para despedirse de su familia y prepararse para su muerte. Según los relatos posteriores de sus esposas, se había mostrado calmado, casi aliviado de que la persecución de una década finalmente había terminado. Cuando los SEALS irrumpieron en su cuarto, Bin Laden se encontraba cerca de la cama, al parecer desarmado. Amal, su esposa, se interpuso entre los comandos y su marido, gritándoles en árabe. Un SEAL la apartó de un empujón, hiriéndola en la pierna. Los segundos siguientes han sido objeto de debate y análisis durante más de una década. Los SEALS, entrenados para neutralizar amenazas en fracciones de segundo, vieron a un hombre que correspondía exactamente a la descripción de su objetivo. Sin dar oportunidad para rendición, le dispararon múltiples veces en el pecho y la cabeza. Osama bin Laden, de 54 años, murió instantáneamente. El hombre que había pasado los últimos 10 años como el fugitivo más buscado del mundo, había sido encontrado y eliminado en menos de 40 minutos de operación. Los SEALS tenían instrucciones claras sobre lo que debía seguir después de la muerte de Bin Laden. La operación no había terminado, de muchas maneras, apenas comenzaba. Tenían que asegurar evidencia, recopilar inteligencia, y asegurarse de que realmente habían matado al hombre correcto. Uno de los comandos tomó fotografías del cuerpo para identificación posterior. Otros comenzaron a recopilar todo material de inteligencia que pudieran encontrar: computadoras, discos duros, documentos, teléfonos. En total, confiscaron más de 100 dispositivos de almacenamiento de datos que contenían lo que se convertiría en el archivo más completo jamás obtenido de las operaciones internas de Al-Qaeda. Mientras tanto, el cuerpo de Bin Laden fue colocado en una bolsa especial y cargado en uno de los helicópteros operacionales. La identificación formal tendría que esperar, pero los comandos ya estaban seguros de que habían logrado su objetivo. Las medidas faciales correspondían, la altura era correcta, y había algo inconfundible en el rostro del hombre que habían perseguido durante una década. El helicóptero estrellado presentaba un problema de seguridad nacional. Los Black Hawks modificados contenían tecnología clasificada que no podía caer en manos extranjeras. Los SEALS colocaron cargas explosivas en la aeronave y la destruyeron antes de partir. A las 1:15 de la madrugada, 45 minutos después de haber llegado, los helicópteros partieron de Abbottabad llevando consigo el cuerpo de Bin Laden y la inteligencia más valiosa jamás capturada de una organización terrorista. Increíblemente, ningún soldado pakistaní había respondido al operativo, a pesar de que había ocurrido a menos de una milla de la principal academia militar del país. El vuelo de regreso a Afganistán fue tenso. Los pilotos sabían que si eran derribados sobre territorio pakistaní, podría desencadenar una crisis internacional. Pero los helicópteros cruzaron la frontera sin incidentes y aterrizaron en la base estadounidense en Jalalabad a las 2:30 de la madrugada. Allí, expertos en identificación confirmaron lo que los SEALS ya sabían: habían matado a Osama bin Laden. Las pruebas de ADN, comparadas con muestras de familiares de Bin Laden, ofrecieron confirmación científica con una probabilidad de más del 99,9%. El cuerpo fue trasladado inmediatamente al portaaviones USS Carl Vinson en el mar Arábigo del Norte. Siguiendo las instrucciones específicas del presidente Obama, Bin Laden fue enterrado en el mar según ritos islámicos tradicionales. La decisión de no enterrarlo en tierra fue deliberada. El gobierno estadounidense no quería crear un sitio de peregrinación para sus seguidores. A las 11:35 de la noche del 1 de mayo de 2011, el presidente Obama apareció en televisión nacional para anunciar al mundo que Osama bin Laden había sido encontrado y eliminado. Justicia ha sido hecha, declaró, palabras que fueron escuchadas por cientos de millones de personas en todo el mundo. La reacción fue inmediata y polarizada. En Estados Unidos, multitudes se reunieron espontáneamente frente a la Casa Blanca, en Times Square, y en ciudades por todo el país para celebrar. Para muchos americanos, la muerte de Bin Laden representaba el cierre de un capítulo doloroso que había comenzado con el 11 de septiembre. Pero en otras partes del mundo, especialmente en el mundo musulmán, la reacción fue más compleja.
Algunos celebraron la muerte del hombre que había manchado la imagen del Islam con sus actos de terrorismo. Otros lo vieron como un mártir que había muerto luchando contra el imperialismo occidental. Los documentos confiscados en Abbottabad revelaron la extensión real de la influencia continua de Bin Laden. Hasta sus últimos días, había estado activamente involucrado en la planificación de operaciones de Al-Qaeda. Había estado correspondiendo con células terroristas en todo el mundo, desarrollando estrategias para nuevos ataques, y trabajando en planes para lo que él veía como la próxima fase de su guerra contra Occidente. Pero los documentos también revelaron algo más sorprendente. Bin Laden había estado crecientemente preocupado por la dirección que había tomado Al-Qaeda. Estaba particularmente perturbado por los ataques que mataban a musulmanes inocentes, algo que consideraba contrario a sus objetivos originales. Había estado trabajando en lo que llamaba reformas a la organización para hacerla más selectiva en sus objetivos. Esta revelación pintó un retrato complejo de un hombre que, incluso en sus últimos años, luchaba con las contradicciones inherentes en su ideología. El mismo hombre que había planificado el 11 de septiembre aparentemente tenía dudas sobre algunas de las tácticas que su organización había adoptado. El impacto inmediato de su muerte en Al-Qaeda fue severo pero no definitivo. La organización había sido diseñada para sobrevivir a la pérdida de su líder fundador. Ayman al-Zawahiri, el lugarteniente egipcio de Bin Laden, asumió el liderazgo, pero nunca tuvo el carisma o la autoridad moral que Bin Laden había ejercido. Más significativo fue el efecto en lo que los analistas de contraterrorismo llaman yihad inspirada, ataques realizados por individuos o pequeños grupos que nunca tuvieron contacto directo con Al-Qaeda pero que fueron inspirados por la ideología de Bin Laden. Su muerte no terminó con esta amenaza, en algunos casos, pareció intensificarla. 10 años después de su muerte, Osama Bin Laden permanece como una de las figuras más complejas y contradictorias del siglo XXI. Era simultáneamente un millonario privilegiado y un asceta que renunció a todo lujo material. Era un hombre profundamente religioso que ordenó la muerte de miles de inocentes. Era un estratega brillante cuya visión llevó a su organización al poder global, y un fanático cuya rigidez ideológica finalmente contribuyó a su destrucción. Su biografía revela las contradicciones profundas de nuestro tiempo, como la globalización que conecta el mundo también puede ser explotada por aquellos que la desprecian, como la tecnología que democratiza la información también puede ser usada para radicalizar y destruir, como las mismas fuerzas que pueden liberar también pueden oprimir. Bin Laden logró su objetivo estratégico principal. Obligó a Estados Unidos a involucrarse en guerras costosas y prolongadas que drenarían su tesoro y dividirían su sociedad. Las guerras en Afganistán e Irak costaron más de $2 billones y miles de vidas americanas. Crearon inestabilidad en todo Medio Oriente que continúa hasta hoy. Pero también fracasó en su objetivo final, establecer un califato islámico que uniría al mundo musulmán bajo su interpretación del Islam. Su legado, en cambio, es una región más dividida, un Islam más fragmentado, y un mundo donde la palabra yihad se ha convertido en sinónimo de terrorismo para millones de personas. La historia de Osama Bin Laden es, fundamentalmente, la historia de cómo un individuo puede cambiar el curso de la historia mundial. No a través del genio o la inspiración, sino a través de la violencia cuidadosamente calculada y la explotación de las vulnerabilidades de una sociedad abierta. Su vida plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del liderazgo, la fe, y la violencia política que continúan resonando más de 2 décadas después del 11 de septiembre. ¿Qué transforma a un joven privilegiado en un terrorista global? ¿Cómo puede alguien justificar la masacre de inocentes en nombre de una causa que considera sagrada? ¿Y qué dice sobre nuestra sociedad el hecho de que las acciones de un solo hombre pudieran alterar tan profundamente el curso de la historia? Estas son las preguntas que la figura de Osama Bin Laden deja como legado, no respuestas fáciles, sino interrogantes complejos sobre la naturaleza humana, el poder de la ideología, y los límites de lo que una persona está dispuesta a hacer por sus creencias. Su historia es un recordatorio de que el mal real rara vez viene en formas que son fáciles de reconocer o entender, y que las personas capaces de los actos más destructivos a menudo son aquellas que están más convencidas de que están haciendo el bien. En las montañas de Afganistán, en las cuevas de Tora Bora, y finalmente en una casa suburbana de Abbottabad, Osama Bin Laden vivió y murió creyendo que estaba sirviendo a Dios. Esa convicción absoluta, más que cualquier arma o estrategia, fue lo que lo hizo tan peligroso y, finalmente, tan trágico. Su muerte no marcó el fin del terrorismo internacional, pero sí cerró un capítulo específico en la historia global. El hombre que declaró la guerra al mundo moderno finalmente fue vencido por él,
no en las montañas remotas de Afganistán donde había librado sus primeras batallas, sino en una casa ordinaria de una ciudad ordinaria, rodeado por la vida doméstica que había elegido sacrificar por su causa. La paradoja final de Osama Bin Laden es que, en muerte, se convirtió exactamente en lo que había luchado por evitar en vida: un símbolo vacío, un mito sin poder real, una historia que el mundo cuenta sobre sí mismo para darle sentido a una década de violencia y miedo que él mismo había iniciado reintentar.